Hola vareros de la vara de Asclepio, bienvenidos al canal otra vez más. Vamos a introducirnos paso a paso en lo que dicen estas nuevas guías clínicas del manejo del tromboembolismo pulmonar agudo. No sé si ya te enteraste, pero lo he promocionado harto en el canal, que ya salieron estas guías en febrero de este año, que viene a cambiar un poco la lógica del pensamiento. Vamos a ver por qué. Estas guías tiene 75 hojas. Así que los invito a acompañarme. Vamos a ver qué es lo que dice, cuáles son los fundamentos y si nos parece bien. Tengo una opinión respecto a lo que pasa con estas guías clínicas. Yo creo que puede ser que sea bueno, pero sí me da como esa sensación de que cada vez se intenta tratar de descubrir la medicina nuevamente y no, la medicina es la misma hace mucho tiempo, entonces no, esa pequeña sensación de el cambio por el cambio de repente me puede llegar a molestar, o a incomodar. Pero vamos a ver lo que dice esta guía clínica, vamos a estudiarla juntos y veamos si les gusta esta nueva forma de hacer videos. Total, no, si funciona bien podemos seguir con esta forma también de verlo. Y para todas las personas que sean pacientes o gente que no sea del área, los invito también a quedarse. Esta es la forma en que se generan las directrices de funcionamiento para los médicos a nivel internacional. Todos hacemos caso a lo que dice las guías clínicas internacionales. Pueden haber diferencias entre las guías clínicas, pero ponte tú, en este caso, acá hay una unión entre varias asociaciones como la American Heart, American College of Cardiology, etcétera, etcétera. También CHEST, la asociación de urgencia, etcétera. O sea, hay una asociación de varias agrupaciones científicas académicas que están apoyando esta nueva forma de dirigir el manejo del tromboembolismo pulmonar, y vamos a ver por qué lo hicieron así. Como ven, esta es la tabla de contenidos, es muy larga, probablemente vamos a ir viendo paso a paso algunas cosas. Los mensajes para tomar para la casa. Veamos, ya que nos va a servir como preámbulo esto. Se presenta una clasificación nueva. Una nueva clasificación se presenta que determina la embolía pulmonar aguda como por categorías clínicas. 5 categorías clínicas se introducen de la A a la E, y hay subcategorías relacionadas a esta, que varían desde un pronóstico leve a más grave, dependiendo de, y en orden de permitir la precisión de la severidad de la clasificación, el estudio del pronóstico y tomar decisiones basadas en la evidencia para los pacientes que se presenten con un P, embolía pulmonar en inglés. 2. Pacientes con un TEP agudo que están asintomáticos se definen ahora como categoría A de asintomático y pueden ser seguramente, con seguridad, dados de alta para la casa desde el servicio de urgencia y no necesitan ser hospitalizados. Mira, yo soy médico internista y una de las cosas que me gusta es de repente el enfoque en la enfermedad, el romanticismo por la enfermedad, saber lo que es la enfermedad, qué es lo que lo produce, cómo se desarrolla, qué efectos genera en el cuerpo. Y quizá una de las cosas que se nota mucho la presencia en la sociedad de urgenciología acá es que ellos lo que más les interesa es saber a qué paciente van a dejar en la casa y a quién no. Y no me gusta un poco esa prioridad que se le está dando de dar a estas guías clínicas, donde de repente no se habla de la enfermedad en sí, sino que lo que se habla es de a quién vamos a dar de alta para la casa, en una visión que se aleja un poco de mi formación de medicina interna, donde el enfoque está en el paciente, en la familia y en todo lo que está alrededor de eso. No está en el enfoque costo pragmático, por así decirlo, del costo
de mantener hospitalizado a un paciente. Nosotros nos fuimos formados para eso. Sí somos eficientes en la forma de trabajar, pero nuestra prioridad no va centrado a saber qué eso, como para tenerla como dentro de el segundo punto dentro de esta tremenda guía clínica. Yo entiendo que la salud obviamente va como para allá y tampoco nos podemos quedar pegados en una medicina romántica, pero no me gusta que el tema prioritario es quién voy a dar de alta y quién no. ¿Ya? Avancemos, pues. El tercer punto, el alta precoz se recomienda para pacientes con un TEP que están asintomáticos y que tienen score de severidad que son bajos. Score clínicos de severidad que son bajos. Esos son el TEP categoría B. ¿Ya? Entonces, estas guías clínicas están enfocadas en eso, en identificar a quién voy a mandar para la casa. Y fortalece la utilización de score clínicos para tomar decisiones. Los scores que probablemente quizás podamos ver acá en la guía clínica, o los podemos buscar también, que uno no se los sabe de memoria, obviamente todos los scores, pero en verdad no reemplazan tampoco mucho más allá lo que es una buena anamnesis, en verdad. Entonces, eso es otra cosa que también me incomoda un poco, porque quizás lo que se debería proponer es hacer una muy buena anamnesis cuando se trata de un paciente. Incluso creo que la guía lo va a decir más adelante, pero hay score, usas un score en primer lugar, después usas un segundo score y son redundantes las cosas que se están preguntando. Pero quizás, claro, siguiendo la lógica del pragmatismo, uno lo que quiere es que las personas hagan las cosas pensando lo menos posible para facilitarles el trabajo. Pero, por ejemplo, si nos tratamos a un paciente porque vamos a dar de alta un paciente que está teniendo un episodio de TEP agudo si no sabemos el origen de por qué ocurrió ese TEP? O sea, está bien, la salud pública en Estados Unidos yo no la conozco cómo funciona. Conozco cómo funciona la salud pública acá en Chile. Pero si yo tengo una enfermedad que está debutando de una manera, mantenerse hospitalizado también es un justificativo para estar en el hospital, porque yo quiero saber por qué yo tengo un tromboembolismo, por ejemplo. Porque una mujer de 30 años tiene un TEP asintomático segmentario que se identificó. Claro, esto promueve que la mandes para la casa y es muy distinto la forma de trabajar ambulatoria que dentro del hospital. La oportunidad de atención es tan escasa que de repente vamos a desaprovechar esa oportunidad para encontrar un cáncer, o encontrar un lupus, encontrar una trombofilia. Entonces me genera ruido este enfoque pragmático y en quién se queda de alta y quién no. Vamos al punto 4. Los pacientes sintomáticos con un TEP agudo y que tienen un score de severidad clínico elevado, ya vamos a conversar cuáles son, incluyendo aquellos con biomarcadores elevados, las troponinas, o una disfunción del ventrículo derecho, se catalogan como categoría C, una falla cardiopulmonar incipiente en el caso de la categoría D, y aquellos con una falla caracterizada con hipotensión persistente son categoría E y deben ser hospitalizados para optimizar las estrategias de tratamiento. O sea, acá tenemos entonces el A, que es asintomático, es un hallazgo, el B, que casi no tiene síntomas y también se puede mandar para la casa, pero tienes que aplicarle los scores de severidad, y si el score está alto, ya estamos hablando de un paciente con una categoría C, donde puede haber, aparte del score, puede agregarse disfunción del ventrículo derecho o elevación de biomarcadores de necrosis miocárdica, que estamos hablando ya de la categoría C, categoría D, hay una falla del sistema y una falla catastrófica en el caso de la categoría E, obviamente. O sea, todos los médicos saben cómo se maneja un shock distributivo, una falla respiratoria, eso no es novedad. O sea, yo no necesito una clasificación que me diga para cómo manejar el shock obstructivo y la falla ventilatoria hipoxémica grave. O sea, no se está creando la medicina desde cero. O sea, no se ha descubierto el agua caliente, en verdad.
pero eso es lo que tratan de implementar con esta nueva categorización, ya, porque vamos a ver el justificativo. Terapias avanzadas, punto 5, que incluyen la trombolisis sistémica, la trombolisis guiada por catéter, o la trombectomía mecánica o la embolectomía quirúrgica, son opciones razonables en el TEP agudo en la categoría E1 y se pueden considerar para pacientes con un TEP agudo en la categoría D1 y 2. Aquí habla de otra cosa en el punto 6, equipos de respuesta, denomina PERT, equipos especializados que son recomendados para disminuir el tiempo de atención. No sé si eso yo no lo veo viable en nuestra realidad local, por lo menos en el sistema público. Quizás en la clínica privada se pueda gastar plata en un equipo que esté solamente para atender eso y no haga nada más. Obviamente un equipo especialista en eso sabe aplicar los scores, que obviamente tiene los contactos para que llamar al cardiocirujano y decirle que se meta a pabellón y él le va a hacer caso, pero no lo veo muy viable en una realidad local como la nuestra. 7. En pacientes con un TEP agudo que requieren terapia anticoagulación parenteral, se recomienda la heparina de bajo peso molecular por sobre la heparina sódica no fraccionada. Eso siempre ha sido así en los últimos años. No hay cambios respecto a eso. En los 8. En los pacientes con un TEP agudo que son elegibles para anticoagulación oral, cuando ya están más estables, se prefiere en este momento, se recomienda los anticoagulantes orales directos por sobre los ABK, antagonistas de la vitamina K, a menos que haya una contraindicación formal, para prevenir la recurrencia del tromboembolismo venoso y reducir los sangrados mayores. Ya eso es importante, ya se introducen con fuerza en este setting los anticoagulantes orales directos, hay más evidencia. 9. En los pacientes con el primer episodio de TEP sin un factor de riesgo mayor reversible y en aquellos con un factor de riesgo persistente, continúen la anticoagulación más allá de la fase de tratamiento inicial de 3 a 6 meses a una fase extendida. Eso es lo recomendado. Entonces, recapitulemos. A ver, yo pensé que iba a decir que si el primer TEP en la vida, hospitalízalo, pero no, claramente no les interesa. Para el primer episodio de TEP sin un factor de riesgo reversible, que en este caso son trauma, reposo prolongado, viaje prolongado, que son los factores de riesgo importantes de TEP. Si es el primer episodio, si es que estos factores no están presentes, y en aquellos que tienen un factor de riesgo persistente, llamémoslo cáncer, por ejemplo, continuar la anticoagulación más allá de la fase inicial, podemos considerar el embarazo ahí entonces. Eso podría ser un factor de riesgo. Tabaquismo. Vamos a ver lo que dice la guía más en profundidad, pero entonces en teoría si un TEP que apareció de la nada, habría que considerar pasar la fase de 3 meses a 6 meses más allá que eso. Y si hay un factor factor de riesgo que no es modificable, prolongarlo. 10. Pacientes que tienen un TEP agudo deben ser preguntados si tienen síntomas relacionados al TEP, o sea, obvio. Y limitaciones funcionales en cada visita por al menos un año para buscar el TEP crónico. Y otras causas de dignidad y limitación funcional. O sea, si va a controlarse contigo, obviamente le tienes que preguntar si está con disnea, pues creo yo. Y la capacidad funcional es parte del interrogatorio. Es que por eso no... Esto debería ser parte de la anamnesis, ni siquiera debería estar incluido acá. Entonces estos son los 10 mensajes. Recapitulemos. 1. Se establece una nueva categorización de la A a la E. Los asintomáticos se pueden dar de alta. Los sintomáticos con score de riesgo de bajo nivel, bajo puntaje, se pueden también dar de alta. Del C a la E se quedan hospitalizados porque están graves. Y en estos pacientes, en el E1, se considera la terapia avanzada, y terapia avanzada incluye trombolisis sistémica, trombolisis guiada por catéter,
trombectomía mecánica y embolectomía quirúrgica. O sea, sacar el trombo por todos los medios posibles, y se puede considerar en la categoría de 1, 2 dependiendo del caso. Sugiere que se hagan equipos especializados por cada turno, que bueno, esa es la realidad de allá. Utilizar la heparina de bajo peso molecular para todos de entrada, si no hay contraindicación. Promover el uso cuando se pase al tratamiento oral de anticoagulantes orales directos. ¿Por qué? Para prevenir el tromboembolismo, la recurrencia del tromboembolismo y reducir los sangrados mayores. Y en el paciente con un primer TEP agudo que no tiene un factor de riesgo claro, y en aquellos que tienen un factor de riesgo que no es modificable, prolonga el tratamiento. Y hay que preguntarle, hacer una buena anamnesis para buscar el TEP crónico. Ya, vamos a introducirnos en las guías. No sé si valga la pena leer esto del preámbulo, yo creo que no. Introducción, la metodología de la evidencia. Esto es importante tomar consideración de esto, porque esto lo hablan todas las guías clínicas, que es esto. Tabla 2. Aplicación de las clases de recomendación y del nivel de evidencia para las estrategias clínicas, intervenciones, tratamientos, pruebas diagnósticas en el cuidado del paciente, actualizadas a diciembre del 2024. ¿Ya? Acá en la academia, en lo que es la entrega de la información y cuánto vale la información que se está entregando, se determina la clase de la recomendación, que va en relación a la fuerza de la recomendación, y el nivel de evidencia, que se refiere a la calidad de la evidencia. La clase o la fuerza de recomendación tiene estos 3 subcategorías. La clase 1 es recomendación clase 1, es una clase fuerte, donde el beneficio es completamente sobrepasa el riesgo. Incluso aquí frases sugeridas para cuando se confeccione la guía. Se recomienda, está indicado, es útil, efectivo, bla bla bla. Se debe hacer. El tratamiento, la estrategia A se recomienda, está indicado, se tiene que hacer. Clase 2, fuerza moderada. Hay más beneficio que riesgo, pero ya el beneficio no es absoluto. Y se sugiere como es razonable de hacer. Puede ser útil, puede ayudar. Clase 2A, puede ayudar. Ya. Sigue siendo más beneficioso que el riesgo. Clase 2B, fuerza débil. Débil recomendación. El beneficio es igual o apenas superior al riesgo. Y las frases sugeridas son: puede ser. Podría ser razonable. Puede considerarse. Claro, sí. El beneficio es igual al riesgo o un poquito mejor. Débil recomendación. Podría ayudar. Clase 3. No beneficio. No beneficio. Fuerza moderada. Hay aquí nos muestra 2 clase 3. El moderado y el fuerte, el dañino. El clase 3 moderado, donde el beneficio es el mismo que el riesgo, no, o sea que no vale la pena utilizarlo. No. Si el beneficio no es mejor que el riesgo, no vale la pena usarlo. Y el clase 3 dañino, fuerte, rojo, señal como el disco pare, es porque ya el beneficio no supera el riesgo. Entonces es dañino, no usar. Prohibido. Sí. Ahora vámonos a lo otro. ¿De dónde se saca la información para tener esta clase de recomendación? Se saca de estudios y ensayos clínicos, que pueden ser antiguos, mirando para atrás, retrospectivos, los prospectivos, que son los que entregan más información y que sí pueden determinar causalidad. Entonces los ensayos clínicos randomizados, dobles ciegos, son los que tienen mayor nivel de calidad de evidencia. Los metaanálisis, claro, o sea, bueno, vamos a meternos para que corroborar esto. O sea, nivel de evidencia nivel A es el máximo nivel. Y están acá todos los ensayos clínicos. O sea, hay evidencia de que este tratamiento X funciona en más de un ensayo clínico randomizado controlado. Metaanálisis de ensayos clínicos de alta calidad. Eso, o sea, eso cuando son los estudios grandes.
y metaanálisis. Aquí está ese nivel de información, que son de alta calidad. El nivel B ya baja un poco, es moderada calidad. Y acá lo clasifica si son estudios que son randomizados o no randomizados. Pero también se basa en ensayos clínicos, pero que tienen muchos peros en su interpretación. Y metaanálisis de estos ensayos clínicos. Esto podría ser el Valkyrie, por ejemplo. Ya que yo no lo pondría en un estudio de alta calidad. O sea, metodológicamente está muy bien hecho. Se nota que la persona que lo planeó sabe mucho de estadística. Pero yo creo que, claro, está tan perfecta la estadística que se sale un poco de la realidad, pues sí, debería ser repetible la hipótesis, y no, Renal AF y Axadia no repitieron eso. Pero bueno, acá están ensayos clínicos, metaanálisis de moderada calidad de evidencia, y los diferencian randomizados o no randomizados. Y el nivel C ya son estudios que no son ensayos clínicos como tal, descripción de estudio, no son ciegos probablemente, data limitada, y el último nivel de evidencia siempre queda abajo en la opinión del experto. Siempre es el menor nivel de evidencia posible. Entonces aquí tenemos siempre, en todas las guías clínicas vamos a ver esto, la clase de recomendación, que es la fuerza, y el nivel de evidencia, que es la calidad de los ensayos clínicos. Evaluación y diagnóstico. Vamos a entrar a esto. Evaluación y diagnóstico. Estudio clínico. Segmento 3.1.1. Recomendaciones para el estudio clínico. Estudios referenciados que apoyan las recomendaciones se resuman en la tabla de evidencia. Vamos a entrar a ver esto. Que estaba hablando del core y lo colocó. Clase de recomendación y nivel de evidencia. Core es clase de recomendación, nivel de evidencia. Entonces, clase 1, fuerte recomendación y nivel de evidencia alta calidad, ensayos clínicos. Esta es la primera recomendación que hacen. Los pacientes que se presenten con síntomas sugerentes de TEP, se les debe realizar una historia dirigida y un examen físico comprensivo, por así decirlo. Se les recomienda que se estudien para determinar la probabilidad pretest de TEP agudo. O sea, lo que dicen los ensayos clínicos, que hay que, aparte de hacer la historia, examen físico y aplicar los test de probabilidad previa. Ya. Aquí ya vienen las clases de recomendación más moderada, 2A, nivel de evidencia BR. Segunda recomendación, en los adultos que van a evaluación por un TEP y que tienen una probabilidad clínica pretest baja o menos del 50% por los aparatos de riesgo que se aplican, un dímero D ajustado para la edad bajo el valor del umbral de que es la edad por 10 efectivamente excluye el tromboembolismo y la necesidad de una imagen. O sea, esto está como viene desde la página 1. La prioridad es saber si yo voy a priorizar o no a un paciente. Entonces acá se meten de fondo el no describirte la enfermedad, pero sí dejarte claro que tenéis que aplicar todos los criterios de los scores que te encanten aplicar y jugar a las probabilidades, ¿verdad? Sí, es cierto, en otras guías clínicas más antiguas de la década pasada se daban un poco más de tiempo para hablar de la enfermedad, de la evolución natural de la enfermedad. Por ahora aquí yo no la veo en esto lo que estamos viendo. Y el problema, claro, el tromboembolismo en el sentido estricto clínico, como médico internista, puede ocurrir, puede simular cualquier cosa puede ser un TEP, cualquier síntoma. Hay muchos síntomas vagos que pueden uno tomarlos y plantear que hay un TEP, y muchas veces el TEP además da sin síntomas, pero
esos mismos ensayos clínicos anteriores, o sea, cuando yo me formé en época del 2011, 2014, cuando se hablaba de este tema, siempre se fundamentó de que en verdad la gente que hace un tromboembolismo pulmonar, independiente de, son personas que efectivamente tienen un mayor riesgo de mortalidad. O sea, una persona que tiene un tromboembolismo pulmonar tiene más riesgo que morir que alguien que no lo tiene, independiente que sea asintomático o no. Y las personas que hacen el tromboembolismo, la mortalidad más alta son los primeros 2 días. Entonces esas cuestiones hasta el día de hoy me siguen haciendo un poco de ruido tomarlo con tanta banalidad, el tema de la probabilidad, si yo quiero ahorrarme plata en hacerle un test, usar un escáner o avanzar en el diagnóstico o darlo de alta. No estamos jugando con cosas sencillas, o sea, esto no es una neumonía. La neumonía yo la puedo mandar para la casa, pero probablemente el paciente va a volver. Pero puede ser una condición un poco más seria. Sí, eso es lo que no me gusta. Está el enfoque tan centrado en esto de la alta, de los recursos. No, me incomoda un poco. Pero bueno, tener en cuenta que esta es clase 2A, no es una clase 1 de la recomendación, es una clase 2A, donde sí es una recomendación moderada que podría servir. Estamos en esa situación, podría servir que los pacientes que tienen una probabilidad pretest por los scores baja, un riesgo menos del 50%, el dímero D sea quien corte el queque, por así decirlo, y te da un nivel de umbral para la edad. Antes no lo había hecho las guías anteriores. Entonces tú tienes la edad del paciente, la multiplicas por 10, hasta ese valor tú puedes comprobar el dímero del paciente, y si eso está bajo, entonces te recomienda la guía que pares todo. Dalo de alta, no le hagas más cosas. Igual es cierto, porque igual es cierto, cuando yo estaba en el hospital de Maipú, yo me acuerdo, una de las cosas que más me molestaba también ahí en eso era, o me impresionaba más que nada, que yo no tenía nada que ver con la urgencia, pero ese hospital hasta hace unos años atrás hacía más de 100 escáneres todos los días. Entonces es una locura. La máquina cada cierto tiempo se echaba a perder, no funcionaba, y si tú no tienes buenas habilidades en la historia del examen físico, o cuando tú también estás empezando y tienes poca experiencia, tú necesitas apoyarte en exámenes, en imágenes, para poder tomar decisiones de a quién mandar para la casa. Efectivamente uno tiene que resguardarse. La gente más joven se tiende a resguardar mucho, más en un contexto de que cualquier cosa puede ser un TEP, pero era una locura la cantidad de escáneres que se estaban haciendo en urgencias todos los días. Y claro, probablemente en Estados Unidos, en América del Norte, la situación también no debe ser muy distinta. Entonces debe ser una locura también. Pero bueno, recordar que esto no es una clase 1, es una clase 2, o sea que podría servir. Ya, si el dímero D está normal en un paciente de bajo riesgo, claro, puede ser que no le hagan más cosas, por favor, y mándalo para la casa. La tercera recomendación, en los adultos con sospecha, el algoritmo GEARS, cáchate, puede ser útil para identificar qué pacientes no necesitan imágenes y descarten el TEP. Aquí nos coloca el algoritmo GEARS. Veamos qué es lo que define. Un umbral de dímero D de 500 en pacientes que tienen más de una de las siguientes cosas. 1. Signos clínicos de TEP. Es que te das cuenta que esto es examen físico, esto es básico. Esto es hacer el examen físico. Y la historia, bueno, hemoptisis. Ay, no me gusta que salga esa cuestión. IO3, TEP, como el diagnóstico más probable. Es que sí, bueno, esa es la cuestión. Esa es un poco la cuestión, en el fondo. O sea, si tú tenías un paciente, tú le haces una buena historia, tú podías orientar. No necesitáis ahí estas cuestiones para tomar decisiones, que insisto, pero creo que va en el sentido muy pragmático y que va orientado a que tú no pienses bueno,
Entonces, está bien. O sea, recapitulemos. Si el umbral de dímero D, o sea, un paciente que tiene más de una de estas cosas, signo de TDP, hemoptisis, o sea, es que hay que hacer el angiotaquia. Hay que hacer el angiotaquia. Y TEP, como el diagnóstico más probable, él fija un dímero D de 500 como el umbral para tomar una decisión. Y los pacientes que no tengan criterios GERS, ya no le encuentro mucho sentido en verdad para mí, pero bueno, hacerlo, sube el umbral a 1000. No sé, bueno, pero esa es la recomendación. Nivel de evidencia 2B, débil recomendación, que acordemos que esto podría, no, esto sí pudiera ser con nivel de evidencia B, no randomizado, BNR, en embarazadas, que hay poca información, de todo hay poca información acá. Puede ser razonable usar criterios de GERS adaptados para el embarazo, para identificar los pacientes que no necesitan imágenes para el TEP. Aquí hay una situación heavy, que yo creo que para nadie que quiera hacer turno en la urgencia le gustaría enfrentarse, que una embarazada con sospecha de TEP, y más encima si la sospecha de TEP es cualquier cosa, y pasa que a las mujeres embarazadas le está irradiando de más y tienen un embarazo, una gestación, lo está irradiando a 2 personas. Entonces, y si, claro, allá en Estados Unidos hay mucho miedo médico legal, claro, probablemente no estén pensando en que, claro, el diagnóstico menos probable es otra cosa. Entonces, claro, ese es el problema cuando se judicializa la medicina, que hace cosas no por la medicina en sí, sino que para defenderte. Entonces esto viene un poco a apoyar el accionar de los médicos, a darle un poquito más de un terreno donde pisar. Pero recordemos que la única cosa bien fuerte de recomendación es esto, ¿no? Aplicar los test de probabilidad, o sea, eso sí. Y lo otro, cortar el quique con un dímero D, si los scores fueron más relajados con el paciente, y que te dan un ajuste por la edad. Y el algoritmo GERS, que en verdad, si tú te das cuenta, esto es como bien evidente, en verdad. Veamos qué dice el artículo. El diagnóstico presunto de TEP requiere un reconocimiento de factores de riesgo del paciente para el tromboembolismo venoso, o sea, obvio. La evaluación del paciente con sospecha tiene que integrar la historia y el examen físico. Es que no lo promueven, pues, hijo. O sea, todo lo que estáis haciendo es colocar puros scores y probabilidades y algoritmos de manejo para que las personas no piensen, entonces no estáis promoviendo eso. Y aquí pasa lo que digo yo, pues muchos síntomas de TEP no son específicos. Lo clásico es que el paciente se queje de dolor, un dolor punzante, que empeora con movimientos respiratorios, que es de inicio brusco, y además disnea, de mínimo esfuerzo de reposo, tos con sangre, pérdida de conciencia, mareo, sudoración, puede evolucionar el shock y hacer una muerte súbita. La muerte súbita es cuando un paciente se entra en paro inmediatamente, y si uno no lo reanima en ese minuto, el paciente se muere, literal, por eso se denomina muerte súbita. ¿Ya? Es algo catastrófico, y es uno de los grandes generadores de muerte súbita, el tromboembolismo pulmonar, ¿ya? Porque muchas veces es silente la enfermedad y genera lo que pasa es que genera a nivel del corazón, para las personas que no son del área de la salud, el corazón como bomba. En este caso, esta enfermedad ataca lo que es en principio, en primer lugar, ataca el corazón derecho, que el corazón derecho es el ventrículo que tiene menos músculo, por así decirlo, o menos grueso, por así decirlo, más flácido comparado al ventrículo izquierdo, porque tiene que empujar sangre al territorio pulmonar, que ese territorio no es de mucha dificultad de llenar de sangre, por así decirlo, no es de mucha presión. El ventrículo izquierdo tiene que bombear con sangre a todo el cuerpo, entonces eso sí es complicado, pero el ventrículo derecho no.
Entonces no tiene que ser muy grande el ventrículo derecho, no tiene que vencer mucha fuerza. Eyecta la sangre por una cañería, que es la arteria pulmonar, y eso no es muy no tiene que hacer mucha fuerza. El coágulo es un trombo, es una obstrucción del flujo, tapa la cañería. Entonces, al tapar la cañería, entonces tú no puedes sacar sangre hacia afuera del ventrículo derecho. Y como tiene poca musculatura desarrollada, colapsa. Se genera una falla de bomba del ventrículo derecho inmediata. Y en ese caso, ya cuando es mucho, el ventrículo derecho se dilata, eso genera que se comprima el ventrículo izquierdo, incluso va al otro lado, afectando el funcionamiento del ventrículo izquierdo además. Entonces, es una condición catastrófica. A eso hay que sumarle el problema que se produce en el pulmón, porque si tú le tapas la arteria o el pulmón, hay un pulmón que se queda sin sangre en una zona, y la zona que está sin sangre no participa en el intercambio gaseoso, eso genera la falla respiratoria. O sea, es de terror la enfermedad cuando ocurre, es de terror. Entonces, ¿dónde nos quedamos? Entonces, los síntomas son disnea, bla 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 bla, hipotensión, shock, muerte súbita, el paciente respira con más, tiene una respiración superficial, un aumento de la forma de la frecuencia respiratoria y uso de musculatura accesoria cuando ocurre este problema de trastorno de insuficiencia respiratoria hipoxémica, que se categoriza, esto es un tipo de falla respiratoria por chant que llamamos. Otros signos que busquen una disminución de los ruidos pulmonares, claro, o sea, puede haber fricción pleural, distensión yugular porque hay falla del ventrículo derecho, aumento del segundo ruido, que es la válvula pulmonar cuando se cierra, edema de extremidad inferior y signos inflamatorios en la pantorrilla que son sugerentes de una trombosis en la pierna. El problema puede aparecer por una trombosis en la pierna, que es lo más clásico de observar, y las piernas bombean sangre hacia el corazón, entonces siempre empieza de repente muchas veces el problema por acá, por las piernas. El diagnóstico es difícil y menos del 10% de los pacientes evaluados por TEP son diagnosticados con TEP. Claro, es que ese es el problema. Esta es una enfermedad que es silente, que todo puede serlo y hay un sobre sospecha. No hay un sobrediagnóstico, hay una sobre sospecha. Y todo el mundo tiene miedo a que se le pase, entonces todo el mundo hace cosas para tratar de que no se le pase, pero por lo menos en la realidad local de Estados Unidos esto es así. O sea, 1 de cada 10 efectivamente tenía TEP. Sigamos. Los scores de probabilidad pre-test para TEP son investigaciones apropiadas para el potencial de diagnósticos cardiopulmonares, bla 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 bla. Los elementos de decisión clínica como el score de Wells, hay varios. Está el score de Wells, el score de Geneva revisado y el PERC son frecuentemente utilizados para sintetizar la historia y el examen físico. Es lo que hacen e informar la probabilidad pretest. Vamos a verlo después en la tabla 3. Veamos si podemos colocar esto, el score de Wells. Vamos a estar en MedCalc. Vamos a meternos a MedCalc. Porque en MedCalc siempre sale todo. Siempre sale todo. Si el internet ayuda y no nos demoramos tanto, nos metemos ahí y vemos estos scores para que vean que en verdad lo que te hacen estos scores es revisar. Incluso lo que salía ya en el GERS, van a ver que sale mucho, se repiten las mismas cosas. MedCalc, esta es la página web de calculadoras médicas favorita. Score de Wells. Esto le encanta a los urgenciólogos. Le encanta esto. Criterios de Wells para embolia pulmonar. Mira. Signos y síntomas clínicos de trombosis venosa profunda. TEP como primera posibilidad o diagnóstico más probable. Aquí recientemente un signo, frecuencia cardíaca mayor a 100. Inmovilización los últimos 3 días o cirugías en las últimas 4 semanas. Antecedentes de trombosis venosa o TEP. Hemoptisis,
y neoplasia en tratamiento en los últimos 6 meses o en cuidados paliativos. ¿Se dan cuenta que esto es pura historia clínica nada más? Vamos a ver Metcal también por acá, no quiero salirme de eso. Geneve, revisa. Acá, veamos Geneve. Bueno, acá te pone la edad, el antecedente previo, cirugía en el último mes o una fractura en las piernas, neoplasia, dolor unilateral de una pierna. Me acuerdo cuando era becada medicina interna, estaba en el primer año y teníamos sospecha de TB en un paciente, le pedíamos ecografía en las 2 piernas para buscar trombosis en alguna de las piernas, no se veía nada tampoco, otro problema más para diagnosticar. Y el radiólogo se puso a pelear conmigo porque no quería hacerle el Doppler a las 2 piernas, pues tenía que ser a una pierna. Y teníamos que, no, porque dije, si estamos sospechando, hacerle a las 2, pues. Pero no, es que se tiene que hacer solo una pierna. Oh, el gallo testarudo, man. Hemoptisis, frecuencia cardíaca, ya, mira, esto es interesante, te lo califica por nivel de frecuencia cardíaca y dolor. O sea, esto se repiten en muchas cosas. Y vamos a ver el último, que era el PERC. Vamos a ver el PERC. El PERKIN. Veamos qué dice. PERC. A ver si sale. Cachapo. PERC ajustado por la altitud, pues, compadre. Ya, bueno. Ya, acá te coloca la edad, frecuencia cardíaca, la oximetría, primera vez que veo que lo colocan, edema de una pierna, hemoptisis, cirugía de trauma o anticonceptivo oral. Esto está bueno, porque esto no lo consideran los otros TEC, los otros score. Eso está bueno. Los elementos de decisión clínica que se incorporan para el estudio en un paciente con sospecha con pruebas de laboratorio son recomendados para identificar pacientes en que el diagnóstico de imágenes se garantiza, de aquellos en que el diagnóstico es poco probable y así. Bueno, o sea, hay que utilizar los elementos, los scores de probabilidad. De los mete así, pero ya úsalos. El dímero D puede ayudar a estratificar a los pacientes con un posible TEP, balanceando el potencial daño de hacer el diagnóstico con imágenes a perderlo, pues, por no hacérselo. El umbral de seguridad aceptado para los score es 2%. El TEP agudo es poco probable en pacientes que cumplen 3 de los siguientes criterios. 1. Dímero D que no excede el umbral normal. ¿Ya? O sea, estamos hablando de personas que menos del 2% tienen TEP si se cumplen estas condiciones. Ese ya estamos a ese nivel de seguridad. O sea, los pacientes que tienen dímero D, que están normal, que tienen una probabilidad pretest de menos del 50% y que no están anticoagulados en el momento, ya sea usando el umbral de dímero D para la edad o del algoritmo Years 500 o 1000, se puede reducir la necesidad de hacer el angiotac de tórax. Y es posible que en grupos de alta prevalencia el uso de estas estrategias pueden disminuir la chance de perdernos el diagnóstico de un tromboembolismo real. Estudios recientes usando el dímero D, aproximaciones usando el dímero D en pacientes embarazadas con una probabilidad baja intermedia de TEP demostraron tanto seguridad y la reducción en la cantidad de imágenes. Importante que muchos de estos estudios evaluaron estrategias con dímero D, excluyendo pacientes anticoagulados. O sea,
tenemos que acordarnos de lo siguiente. O sea, si un paciente estamos sospechando, si cumple que no está anticoagulado, el dímero D está normal y los scores de probabilidad son menos del 50%, es raro. O sea, estamos hablando de una posibilidad menos del 2% de que el TEP esté presente. ¿Ya? Recomendaciones, texto que apoya las recomendaciones específicas. Veamos qué dice acá. Durante la historia al examen físico, el estudio de los factores de riesgo incluyen cirugías, hospitalizaciones, inmovilidad, embarazo, ¿ves? Embarazo, un factor de riesgo, estrógenos también, anticonceptivos orales, trauma, cáncer, enfermedades inflamatorias, trombofilias adquiridas o hereditarias, primarias, por así decirlo, entre otros. O sea, recordar bien siempre. Entonces, factores de riesgo: cirugía, trauma, hospitalización, postración, inmovilidad, el embarazo, estrógenos, el cáncer, una enfermedad inflamatoria crónica y una trombofilia. Otros factores de riesgo pueden variar según el sexo: enfermedad cardiovascular aterosclerótica, enfermedad pulmonar, pero los principales son estos de acá. Estos factores de riesgo ayudan a informar la probabilidad pretest. La indicación de una imagen está influenciada en la probabilidad pretest. O sea, esta cuestión le dan vuelta todo el rato. Ensayos clínicos randomizados y observacionales que usaron estos elementos y el dímero D como parte de sus algoritmos mejoraron la performance diagnóstica y redujeron de forma importante el testeo innecesario. O sea, es por eso que ya aplicar esta realidad de ensayo clínico a la realidad del servicio de urgencia del día a día. Las estrategias que ajustan un dímero D por la edad son seguras en pacientes que tienen una baja o intermedia probabilidad de TEP, que provoca que se nos pierdan menos de un 2% de los tromboembolismos venosos al 1 o a 3 meses. Un estudio prospectivo de 3.000 pacientes reveló una tasa de falla de seguimiento a los 3 meses de 0,3% para aquellos que tienen más de 50 años, que tienen una probabilidad pretest baja, intermedia y un dímero D entre el estándar y el ajustado por la edad. Un metaanálisis grande confirmó estos resultados. Además, un ensayo multicéntrico encontró una tasa muy baja de falla, menos del 2% de tromboembolismos en 3 meses diagnosticados, en estrategias que usaban el dímero D ajustado por la edad, incluso cuando se combinó con el algoritmo JEERS en pacientes que tenían una probabilidad menor al 50%. O sea, esta es la tríada ganadora. Los scores menos al 50%, dímero D por edad o por algoritmo JEERS. Ya. Con eso se te van a perder 2 de cada 100. Hay que tenerlo en cuenta. 2 de cada 100, porque esto está hecho como para obedecer esta guía clínica. O sea, pucha, de repente se toman decisiones clínicas por un 2%, ¿no? Aquí estamos dejando a 2 de cada 100, lo vamos a perder acá. La baja especificidad del dímero D combinado con una angiotac ha generado una necesidad por ajustar los umbrales del dímero D en pacientes de bajo riesgo. La derivación del algoritmo JEERS usó un umbral de 500 en pacientes que tenían hemoptisis, signos de TBP y TEP como el de primer diagnóstico, o sea, te lo bajaba a 500. Y los que no tenían eso seguía siendo 1000 el umbral de dímero D. La validación inicial de las cohortes de JEERS demostraron seguridad a nivel, o sea que esto está bien estudiado. Vienen a justificar que el dímero de los cortes del algoritmo JEERS son justificados y que también los de ajustados por la edad también. O sea, hay información relevante que apoya estos umbrales de corte. Históricamente, pocos estudios han evaluado las estrategias de diagnóstico en embarazadas con sospecha de TEP. El uso del angiotac entre mujeres embarazadas que van a evaluación
ha aumentado, me imagino. O sea, se ha aumentado acá en Chile, me imagino ya, que es una locura. La tasa de detección es baja, desde el 0 al 10%, o sea, una atrocidad. Incluyendo un ensayo, un metaanálisis compuesto de pacientes que estaban en urgencia, solo el 4% de los angiotaques en pacientes embarazadas tenían un TEP. O sea, hay evidencia de sobra de que se está haciendo mal empleo del recurso y exponiendo a las mujeres embarazadas a la radiación y a los bebés. O sea, bueno, sí, está justificado más para su realidad, yo creo que sí. Acá está el score de Wells, el PERC y el Geneva revisado. Y te coloca los puntos de corte, pero en Medcar está todo. Entonces acá está el resumen. Evaluación clínica de pacientes con sospecha de TEP agudo. Verde, fuerte recomendación. Si hay sospecha, obviamente hay que entrevistarlo y examinarlo. Y ya preguntarle antecedentes de historia. ¿Ya? Y aquí viene utilizar los scores de probabilidad. Ya vamos a usar los scores de probabilidad y nos vamos a catalogar el paciente. Probabilidad mayor a 50% es angiotac de tórax. O sea, está claro. Los que no, aquí te coloca dos ramitas, esta directriz. Y el paciente que tiene una probabilidad baja, o sea que los scores le dan muy bajo, el PERC también le da muy bajo, o sea, incluso ni siquiera ni siquiera hacerle el dímero D. Si los scores son de baja probabilidad y así le haces el PERC y también baja probabilidad, ni siquiera hacer el dímero D. El paciente que tiende a tener está en riesgo intermedio, hacer el dímero D y con el dímero D cortar el queque dependiendo de los criterios. Aquí te coloca con los criterios del algoritmo GEARS. ¿Ya? El paciente que no tiene ningún criterio GEARS, el punto de corte es 1000. También podemos utilizar la edad, acuérdense. ¿Ya? Los que tienen un criterio GEARS, el punto es 500 el umbral, o la edad. Si eso está normal, se excluye el diagnóstico. Esto es 2A de recomendación. 2A, excluye el diagnóstico. Todo lo demás se hace imagen. En el fondo, no nos compliquemos tanto. Paciente con sospecha, probabilidad pretest. Hacemos los scores. Well score, Geneva score, y después hacemos el PERC y vemos el porcentaje y nos va a catalogar en esto. Si vale la pena se hace el angiotac, si no le hacemos el dímero D y utilizamos el factor edad o el algoritmo GEARS que fija 500 o 1000 puntos de corte. Si el dímero D está normal, no siga estudiándolo más. Bueno, espero que esto no genere confusiones en las personas que están en urgencia. O sea, es un paciente que llega con un shock y tú no sabes la etiología del shock y te puede llegar de repente. Bueno, no te debería salir un dímero de normal en esa condición. Pero bueno, yo sé, vamos a atenderlo así. Las pruebas diagnósticas. Vamos a entrar a esto y de ahí yo creo que vamos a hacer una pausa por el día de hoy. Y después vamos a continuar. Porque esto es para largo, mijo. Pruebas diagnósticas, recomendaciones para las pruebas diagnósticas. Referencias de estudios que apoyan estas recomendaciones se resumen en la tabla de la evidencia. Clase 1, nivel A. Primera recomendación. En los pacientes que se presenten con síntomas y signos de TEP, la imagen es recomendada en aquellos con probabilidad pretest de más del 50%. Por los scores validados, que te validó 3. O un dímero D elevado para poder confirmar o excluir el TEP. O sea, eso está claro. Si la sospecha es alta, el dímero D no te lo excluyó. Avanzar a la imagen. Segunda recomendación, también 1A. Un angiotac
positivo o un escáner de ventilación perfusión de alta probabilidad es suficiente para el diagnóstico de TEP. Ya, esto, el escáner de ventilación perfusión habitualmente no lo tenemos tampoco muy a mano. Nosotros utilizamos el AngioTac. Y la tercera recomendación, nivel BA, randomizado. En los pacientes que van a evaluación de imagen, un AngioTac es recomendado en preferencia al scintigrama BQ para confirmar el diagnóstico de TEP. Mira, nivel B, yo debería haber sido nivel A. Muchas veces cuesta meterle contraste a un paciente, no hay pacientes que no andan bien. Mira, pero es nivel B, BR, no es A. O sea, entonces hay que tener bien considerado que también no olvidarnos que el AngioTac no es la única herramienta que tenemos entonces a mano. Yo creo que por ahí también va. Dejémoslo por acá por ahora, maestros. Gracias por acompañarme en esta tarde y saludos a todos los vareros de la vara de Asclepio. Vamos a continuar viendo esto. Apoyen el canal, dejen su like, dejen sus comentarios a ver de lo que hemos conversado, sus consultas, dudas, y comparten esta información incluso para las personas que no son del área, porque yo creo que también les importa saber, mucha gente le interesa saber qué es lo que pasa, cómo los médicos nos formamos, o cómo vamos aprendiendo, o cómo vamos tomando nuestras propias decisiones en base a qué información, pues a este tipo de informaciones, pues, a estas directrices. Así que, vareros, muchas gracias, nos vemos, gracias por acompañarme y cuídense, hasta la próxima. Saludos.